Pues estamos nuevamente aquí en República Laica platicando con nuestras expertas en materia de educación y laicidad. Estábamos hablando sobre el tema de cultura, de cómo influye el tipo de educación y su relación con las diversas culturas que conforman una determinada sociedad. ¿Cuál debería ser entonces, en esa lógica, el papel de la escuela en la formación de valores? Debe de tener, yo creo que un papel fundamental. Yo creo que ahora se debate en el mundo si lo más importante es formar en conocimientos, formar en habilidades o formar en valores, ¿no? Que son como los tres pilares de la educación. Conocimientos, habilidades o valores. Conocimientos, habilidades o valores. Y bueno, lo de los conocimientos, desde luego es una materia prima con la que tienes que trabajar para desarrollar los otros dos, pero ya no es un objeto en sí mismo, porque los conocimientos son muchos, no alcanzan a caber en ningún currículum, porque son obsoletos, se hacen obsoletos muy rápidamente, porque es muy arbitrario el quién decide qué conocimientos sí entran y qué enorme cantidad de conocimientos se quedan fuera del currículum, y más bien lo que sustituye ahora eso es el aprender a aprender, ¿no? Entonces el que los individuos aprendan a adquirir el conocimiento cuando lo necesitan, pero igual tienes que trabajar con conocimientos para poder desarrollar habilidades, que son las básicas, y las superiores, que implican pues habilidades de pensamiento fundamentalmente, ¿no? Pero lo de los valores está en cuestión, y mucha gente dice, bueno, es que si no es la escuela, ¿quién forma en valores, verdad? O sea, ¿cuál es la agencia de la sociedad capaz de formar en valores con transparencia, con intencionalidad y con sistematicidad, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera respete el proceso del ser humano de evolucionar en materia de desarrollo moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues este asunto de formar en valores se convierte en uno de los propósitos, en un eje central, uno de los propósitos centrales de la educación. Ahora, han mencionado algunos valores, pero a mí me gustaría que sí fuéramos identificando cuáles. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el bloque anterior nos hacían referencia, creo que con mucho sentido, y además Roberto lo proponía, esta idea de ver que también la escuela puede ser una especie de receptáculo de la multiculturalidad, decía, ¿no? Bueno, si es eso, si también las culturas deben de tener cabida, ¿cuáles son los valores laicos que deben ser transversales a todas las culturas? Es decir, ¿cuáles son los valores que sí tienen que estar en la educación independientemente de cuál sea la cultura y de si se trata de una escuela pública o privada? Yo creo que son, diría yo, tendríamos que remitirnos a lo que está escrito en la parte de los derechos humanos y los valores que están implícitos, los valores universales de respeto, tolerancia, lo que Silvia recién acaba de mencionar de justicia. A mí me parece que son valores que deben atravesar toda la parte del currículo y a la sociedad, a las familias, digamos. Lo que hoy los jóvenes salen a la calle y plantean la justicia, la participación respecto a lo que está sucediendo. Me parece que es un valor que atraviesa toda la sociedad, no únicamente en la escuela, y si bien en la escuela se puede localizar la materia de ética y valores, digamos, tiene que ser tiene que irradiar mucho más. Pero, ¿no? Perdón que insista solo sobre un punto, es que no es tan fácil, porque hay distintas concepciones de lo que es la justicia. Claro. Sí. Hay distintas concepciones Y de lo que es la también. dignidad. Sí. Creo que yo creo que sí es fácil identificar cuáles son los valores, pero definitivamente hay una enorme diversidad en la interpretación de esos valores, ¿no? Inclusive cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se tiene que convertir en un objeto de discusión también al interior de la escuela, ¿no? Claro. Pero yo digo que sí, los valores son el valor a la vida, que de repente se nos olvida, pero es lo absolutamente fundamental y básico, y ahorita estamos viendo cómo la vida no se respeta. Pero sobre esa pero hay la vida discusiones, tiene que ver con la salud. ¿De qué vida estamos hablando? ¿No? Fíjate, hay evidentemente posturas muy conservadoras que defienden la vida así en general, claro. Y hay otros que dicen sí, pero ¿de cuál vida vamos a proteger? ¿Cuál vida vamos a defender? ¿no? Y por el lado del valor de la vida se te cuela todo el debate del aborto y de la muerte digna, es decir, es un tema polémico. En todos los casos, yo creo que respecto de todos los valores existe eso, pero entonces eso, lo que la escuela tiene que hacer es poner eso en la mesa de la discusión, o sea, convertirlo en un objeto de reflexión y permitir, esto yo creo que es muy importante, permitir que cada sujeto tome su propia decisión, ayudar a la reflexión, ayudar a presentar, digamos, los valores universales, a la autonomía moral pero del permitir individuo, ¿no? la autonomía moral de cada individuo, ¿no? Entonces, por eso, pues quienes trabajamos este asunto de formación en valores decimos que hay una triada mágica ahí que consiste en reflexión, diálogo, discusión y reflexión otra vez, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, uno reflexiona para poder dirimir estas cuestiones que se ponen sobre la mesa de la discusión, lo escribe,
después lo discute, ahí en esa discusión entra el docente presenta los valores universales como que detrás de las decisiones, pero después regresa a la reflexión individual para tomar su propia decisión, porque nadie puede decidir los valores por otro, ¿no? Ahora, Entonces, el problema, nada más para meter ruido aquí, es que algunas iglesias están en contra de eso, porque dicen que eso es relativismo moral, que cada quien decida de acuerdo a su autonomía moral. La Iglesia Católica está en contra, para empezar, y eso genera también mucho ruido, ¿no? Claro. Es decir, no se puede hacer tan fácil esa discusión, porque hay quien está diciendo, no, eso es malo, y eso es lo que nos ha llevado a este caos, ¿no? Claro. Y sí hay, yo creo que cierto relativismo en este respeto, Claro, digamos, a la autonomía de cada persona de tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero lo que dicen los que han estudiado este asunto de la evaluación de la evolución del juicio moral, es que las personas, si siguen un proceso relativamente constante de reflexión y de análisis, de diálogo y de discusión, van a llegar a los mismos valores, ¿no? Y estos valores son estos valores universales, digamos, van a llegar a la convicción de que el respeto a la otra persona es un valor absolutamente indispensable, ¿no? Van a llegar a la convicción de que la relación justa, ¿no? En donde, bueno, que haces una justicia retributiva, pero también distributiva, pues también es una relación justa, ¿no? Entonces es un valor, es un valor que se tiene que convertir en un criterio de juicio, para el resto de tu vida. Está interesante eso, ¿no? demás. Que es una idea como decir que desde el relativismo muy laico, hay que decirlo, el Sí, relativismo totalmente. es laico, se llega o se podría llegar a algún tipo de acuerdo sobre valores últimos, pero desde la perspectiva, de nuevo, no religiosa, sino desde la perspectiva laica, universalista absolutamente de los laica. derechos del hombre. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Totalmente con lo que recién acaba de plantear Silvia. Me parece que en la escuela se podría trabajar de esa manera. Yo creo que estamos en un momento, no solo por el contexto de nuestro país, sino que esta autonomía que se pretende dar a las escuelas puede dar, como abrir esa posibilidad de que realmente se reflexione qué queremos que pase en esta escuela, la cuestión del respeto, la cuestión de la tolerancia, la cuestión de la justicia, ¿no? Entonces me parece De la que propia democracia. de la los democracia, valores. de la participación, me parece que son aspectos centrales que hoy día en la escuela se pueden trabajar. Ahora, cuando dices hoy se puede trabajar, quiere decir que no lo estamos haciendo. Quiere decir que tendríamos que generar procesos participativos en nuestras escuelas. ¿Y cómo estamos en los hechos? Es decir, ¿estamos muy lejos de eso en las escuelas en general? Pues en este momento lo que tenemos es una apertura chiquita, ¿verdad?, dentro del currículum que se llama formación cívica y ética, ¿no? Que, bueno, cuando menos se le destina un tiempo específico a la discusión de este tipo de cuestiones. Y eso ya es un avance muy importante respecto de lo que teníamos antes de 1997, ¿no? Pero lo que de veras se desea es que el asunto valoral pervada el currículum, o sea, es una cosa totalmente transversal al currículum, a la vida cotidiana dentro del aula y a la vida cotidiana en la escuela, ¿no? Porque la escuela se tiene que convertir en un sitio donde se vivan estos valores universales, ¿no? A donde, pues, el valor de la democracia, el valor de la justicia, el valor del respeto a la vida, del respeto al otro, es algo que se viva de manera continua, porque viviendo lo aprendes, ¿no? Y ya no hablamos También. de la contradicción que a veces surge entre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en la familia. Y Claro. qué papel, yo por eso preguntaba, ¿qué papel tiene la escuela en relación, por ejemplo, con la familia o con otras instituciones, ¿no? Es decir, la vamos a empujar a que sea el centro de la formación de los ciudadanos, o como hasta ahora, quizás por omisión, se deja que sean otros lugares en donde se establecen o no establecen estos valores, ¿no? Y es que justamente es lo que ha sucedido, ¿verdad? Que es el entorno el que educa en valores. Es la familia, son los medios de comunicación, es la polis misma, ¿no? Porque la escuela no tiene ninguna fuerza. Entonces, cuando la escuela adquiere fuerza en la formación de valores, lo que sucede es, primero, comunica a la familia lo que quiere hacer, Claro. porque es transparente, ¿no? En sus intencionalidades de formación en valores. Y la familia entonces tiene la posibilidad de decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, o yo tengo que modificar ciertos comportamientos al interior de la familia para armonizar con lo que la escuela quiere, porque estoy de acuerdo con lo que la escuela quiere, que es lo que generalmente sucede, ¿no? Sí. Y además lo que pasa valoralmente en el resto del entorno se tiene que meter a la escuela para analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos unos medios de comunicación que deseducan en valores, Claro, digamos, que pues se ganen, traigámoslos que se acá y ganen. vamos analizándolos y vamos reflexionando sobre ellos y vamos entre todos diciendo por qué me está dogmatizando este medio de comunicación, o por qué me está mintiendo, o por qué yo tengo que ser crítico ante este mensaje, ¿no? Y de hecho tenemos experiencias en este sentido de hacer trabajo tanto en las escuelas como con los padres de familia. Si estamos hablando del
del valor de la participación. Bueno, ¿qué prácticas de participación se generan en el aula y qué prácticas de participación se generan en el espacio de la familia? Si estamos hablando de la tolerancia, etcétera, igual, digamos, sí se cuenta con investigación que permite desarrollar proyectos educativos que articulen la escuela con la familia y obviamente en un contexto social particular, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo es que la escuela debe de tener, digamos, un papel quizá más protagónico en la construcción de ciudadanía y de una ciudadanía para una república laica, y que en ese sentido no debe ser no solo no temerosa ante la agenda de valores, sino que debe incorporarlos y que debe utilizarlos en una clave de inclusión y en una clave de apertura. Debe y de ser pluralidad. Totalmente asertiva en ese sentido, exactamente. Se supone que así era el plan original, ¿no? En algún momento Así fue. dado lo perdimos, no sé qué pasó, ¿no? Sí, pues era Alfonso Reyes, el de la cartilla moral. Ahí está. Ah, Ya me acordé. Sí. Y entonces, claro, pues en esa época, incluso después de la Revolución y después del artículo 3º, en la Constitución de 17, Tenía un papel, teníamos, ¿no? claro, la escuela tenía un papel muy importante, lo fuimos perdiendo con el tiempo, ¿no? Pues ojalá esto que dice Mercedes, en fin, en verdad sea que estamos ante una coyuntura en la que se puede recuperar esto, ¿no? En este contexto, además de tantas reformas y precisamente una reforma muy importante en materia educativa, que además, pues hay que decirlo, también hace ancla con el subrayado que se incluyó en el artículo 40 de la Constitución de que nuestra república sí es representativa, sí es democrática, sí es federal, pero también es decididamente una república laica. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en pues República gracias Laica. por la Agradecemos la invitación. invitación. Muchas Ha gracias. sido un gusto estar con Sí, ustedes. un placer. Y Gracias. vamos a un corte, ¿te parece, Sí, Roberto? muy bien. Y volvemos, ya lo sabe usted, inmediatamente después de este corte para una mini mesa de conclusiones con Roberto Blancarte y Pedro Salazar. Pues estuvimos platicando muy interesante, como siempre, con nuestras invitadas y creo yo que podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? A mí la primera que me quedó es que, en efecto, valores, algo que ya habíamos dicho en otros programas, valores, hablar de valores no es necesariamente hablar de valores religiosos, hablar de moral no es necesariamente hablar de moral religiosa, puede haber una ética laica que también pervade y que incluso atraviesa los valores específicos de cada creyente, de cada religión. A mí esa me parece una de las conclusiones fundamentales. La escuela no puede ser refractaria a transmitir valores, pero los valores que debe transmitir deben de ser los valores propios de la laicidad. Y algo muy importante, no solamente los valores propios de la laicidad, sino también con un contenido laico. Yo ponía el ejemplo de la dignidad humana en la discusión, porque pues yo creo que es un valor que se le puede dotar de un contenido laico, pero también se le puede dotar de un contenido religioso, y acá lo importante es que la escuela lo que transmita es, digamos, la versión laica de esta agenda sustantiva, ¿no? Así es, y luego la otra cuestión es que quizás debemos aprender a no tenerle miedo a hablar de valores. Quizás se perdió aquella idea, precisamente por asumir que los valores eran necesariamente valores religiosos, se perdió aquel ideal que tenía la propia Revolución Mexicana, por ejemplo, de tener una escuela con valores específicos y que esos valores podían ser empujados y que era el papel incluso de la escuela pública, ¿no? Bueno, esa yo creo que es una parte interesante porque además nos decían nuestras invitadas, creo que con razón, tiene que ver mucho con la formación de ciudadanía para una república democrática, laica y federal como es la nuestra. Pero un punto que me pareció también muy interesante es cómo convivir o cómo hacer que coexista la educación con la pluralidad cultural, ¿no? Que esa también me parece una cuestión que nos decían, hay que reconocer y recoger y dar cabida a la diversidad en las escuelas. Sí, yo creo que un elemento importante que ahí vimos fue el hecho de que en efecto hay una gran diversidad cultural y que la propia escuela puede recoger esa diversidad cultural y que hay que reconocer también que hay elementos propios de las culturas que están insertos en cuestiones religiosas y que son parte de esas culturas diversas. Y la clave está en que tenemos que hablar de diversidad y por lo tanto no es que una de esas culturas se va a imponer a las demás, sino por el contrario que hay que reconocer y la escuela puede cumplir ese papel de reconocimiento de esta diversidad. Eso sí, ¿no? siempre y cuando no haya adoctrinamiento religioso en la escuela, es decir, no se enseñe una religión a las niñas y a los niños. Y otra cuestión también clave, siempre y cuando la currícula esté transversalmente atravesada por una visión científica, por la visión laica del conocimiento. Así es, porque creo que en nuestro artículo 3º
hay que quizás prevenir. Siempre se habló de que hay que luchar contra los prejuicios y contra los fanatismos. Y la verdad es que durante mucho tiempo se asumió que esos prejuicios y fanatismos eran religiosos, pero la verdad es que ahora sabemos, después del nazismo, del fascismo, pues que también hay prejuicios y fanatismos que no son religiosos, así que habría que luchar contra todos los fanatismos. Pues ¿no? ahí tiene otro tema para otro programa aquí en República Laica. Gracias por habernos acompañado, Roberto y a Pedro Salazar. Nos vemos acá en TV UNAM, como siempre, la próxima semana.